indicios de una iglesia. La iglesia de Antioquía, primera iglesia gentil. Años más tarde, el evangelio comenzaría a extenderse por diferentes partes. Llegaría a Europa, capítulo 16 del libro de los Hechos. Años más tarde llegaría a América, a Latinoamérica, luego al Perú, hasta que llegó a Montevideo. ¿Qué le parece? Toda una cadena. Pero la primera iglesia gentil es esta, la iglesia de Antioquía. Y aquí hay algunas características sobresalientes que nosotros tenemos que considerar. Así que yo no vengo para compartirle el modelo de una iglesia que puede haber tenido muy buenos resultados, pero que a ellos les funcionó. Y no necesariamente lo que funciona en un lugar, funciona en otro. Pero lo que le voy a compartir es algo que está en la palabra, es algo que el Espíritu Santo lo permitió, y por algo Lucas, el gran escritor, narrador del libro de los Hechos, nos lo comparte. ¿Tenemos interés en la palabra? Amén. Yo no vengo para compartirle la pesadilla que he tenido anoche, de que anoche bajé al infierno, una mano peluda me jaló y lo vi a Satanás. No, esas son pesadillas producto de alguna frijolada tal vez. Yo vengo a compartirle sencillamente la palabra de Dios. Mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece. Amén. Gloria a Dios. Características de la iglesia de Antioquía. Y en la medida que lo vamos compartiendo, nos vamos evaluando y nos vamos preguntando, ¿nos parecemos? ¿Podríamos aplicarlo? ¿Cómo lo adaptamos? Primera característica de esta iglesia está en el versículo 20. Con su Biblia, yo no vengo aquí para descubrir la pólvora ni para sorprenderlo. Lo que voy a compartir está escrito. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Antes que el apóstol Pablo compartiera la palabra a los griegos en su segundo viaje misionero, llegara a Atenas, estuviera en el Areópago con los epicúreos, con los estoicos, y luego llegara a Corinto porque Pablo hablaba griego. Antes que eso sucediera, estos hermanos en Antioquía se adelantaron y le predicaron a unos griegos. ¿Sabe usted cómo se llama eso? La iglesia de Antioquía, primera característica, fue una iglesia pionera. Una iglesia que se proyectó. Una iglesia que se adelantó. Y ahí hay una lección para nosotros. Porque como cristianos evangélicos muchas veces estamos desactualizados, no leemos, nos hace falta creatividad y nos hemos dedicado a plagiar lo que otros hacen. Tenemos que ser pioneros. Nos tenemos que adelantar. Si el Espíritu Santo nos guía a la verdad, entonces tenemos esa gran ventaja. Da mucha pena cuando muchas veces le damos vuelta y vuelta al círculo vicioso. Permítame compartirle algunas ilustraciones. Jirón de la Unión, a media cuadra de la Plaza San Martín. Veo que la gente se acerca a ver el piso. Un montón de gente, parecía una procesión. Habían turistas, peruanos. Y yo también me acerqué. Dije, ¿qué tanto ven allí el piso? Y me llevo la sorpresa. Con una tiza de color, con letra gótica bien bonita, alguien había escrito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo se extendía. Y toda la gente se acercaba. Y en procesión iban avanzando, iban leyendo. Y yo también dije, esto lo ha hecho un cristiano. Y efectivamente, allá al fondo, ya llegando casi a la Plaza San Martín, por donde están los cambistas, había un jovencito. Tendría 17, 18 años. Y con una sonrisa, a todos los que llegaban, le repartía su folleto. Así, con gozo. No como muchos que paran tristes, melancólicos, durmiendo ahí en la iglesia. No, este tenía gozo, alegría, entusiasmo, porque así son los cristianos. Y entonces repartía. Y yo me acerqué y también me miró y me dio mi folleto. Y yo lo miré y le dije, gracias. Yo también soy cristiano. Y nunca me voy a olvidar de su gesto. Porque me miró, levantó su mano hacia el cielo, se tocó el corazón
Y luego me dijo, era sordomudo, pero estaba predicando. ¿Me está escuchando? Creativo, pionero. Para mí fue una cachetada, porque yo lo único que pude hacer fue abrazarlo y decirle en el oído, gracias por el mensaje que me acabas de dar. Porque yo sí podía hablar y no estaba evangelizando. Este no habla ni escucha, pero estaba extendiendo el reino de Dios. Pionero. A eso tenemos que apuntar. Con creatividad, con capacidad de imaginación. Porque el que no tiene sabiduría, dice Santiago, que se lo pida al Señor y el Señor se lo va a dar en abundancia. Nos hemos dedicado a estar plagiando. Y vamos a una iglesia y vemos lo que en esa iglesia hacen y dicen, yo también lo voy a hacer. ¿Cuántos conjuntos se han presentado? 10. Yo presento 20. O sea, qué bonito. ¿Quién te ha dicho que la iglesia es para competir, hermano? La iglesia está para servir. Y tenemos que ser auténticos. Y tenemos que aprender de la iglesia de Antioquía. Se proyectó. Tenemos que ser pioneros en la enseñanza. Me ha tocado enseñar casi en todos los seminarios teológicos que hay aquí en Lima. Y a veces los alumnos se quejan y me dicen, ay, pastor, el profesor sabe bastante, pero qué aburrido es. Me cansa. Me duermo. Tenemos que cambiar nuestras metodologías. Tenemos que hacer coloquios. Tenemos que hacer actuar a la gente. Muchas veces en la iglesia está sucediendo lo siguiente. Somos reactivos, pero no somos proactivos. Miren lo que sucedió. Un día se me ocurrió. Y entonces hablé con la muchachada. Y me alegra ver aquí en la iglesia muchachada. Algunos son muchachones. Y le digo, ¿no quisieran ustedes servir al Señor? Amén, me dijeron. ¿Qué cosa hay que hacer? Me van a apoyar cuando yo esté compartiendo el mensaje. Voy a hablar sobre el extraordinario relato que Jesús compartió, el buen samaritano. ¿Y qué vamos a hacer? Mientras yo voy compartiendo, ustedes van a ir pasando y van a ir participando. A ver, ustedes tres, ustedes encajan exactamente. Dice el relato que lo asaltaron a un hombre. Así que ustedes van a ser los marcas, los que asaltaron. ¿Les parece bien? Tienen una pinta que les ayuda a ustedes. Así que ni hablar me dijeron, muy bien, por algo tienen esa fisionomía. Todo obra para bien. El Señor sabe por qué te ha hecho así. Listo. Entonces yo iba relatando y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Y saben lo que sucedió? Observen. Y los muchachos pasaban. No hablaban. No tenían ni libreto. Simplemente se hacían los que estaban asaltando a un hombre y lo tumbaron al suelo y el hombre, ¡ay, ay!, lo dejaron malherido. Y la Biblia dice que pasó un sacerdote y busqué dentro de la iglesia a ver quién tiene pinta de sacerdote. Uno que está de moda con su barbita, este me sirve de sacerdote. Al toque, hermano, me vas a ayudar. ¡Amén! Y él pasaba, ¿no? Y como era sacerdote, tipo religioso, lo miró, pero no hizo nada. Y luego pasó el levita. El levita era el que guardaba las ofrendas, los diezmos. Todos venían de Jerusalén a Jericó y también busqué, dije, a ver quién tiene. Este que es contador me va a hacer. Hermanito, ¿te gustaría? Amén, me dijo, listo, vas a pasar nomás. Y pasó. Hasta que después pasó el samaritano. Y la gente iba observando. Nadie se dormía. Y luego le hice la aplicación. Al final hasta pedí un aplauso para estos actores que han simplemente han pasado, no han mencionado nada. No hemos tenido ni ensayo. Pero la gente me prestó. Dígame, ¿necesito ser un actor profesional para hacer eso? Simplemente estoy ayudando a que la gente pueda visualizar, pueda entender. Tenemos que ser pioneros en nuestras metodologías. Algunos se han vuelto violentos cuando predican. Tanto que se habla de violencia y predican y ¡prá!, golpean el púlpito. Ahora que son de virus hasta pueden romper el púlpito. Se ponen en actitudes matonescas. A ver, despierten al endemoniado ese que está atrás, que se está durmiendo, y todos voltean a ver el endemoniado. Mira pues, hermano, ni más regresa a la congregación. ¿Te gustaría que a ti te hagan eso? No pues, tenemos que tener formas. Tenemos que ser pioneros en todo.
Tenemos que ser pioneros en el trato. Los cristianos evangélicos son los más respetuosos. Amén, gloria a Dios. Son los que saludan, no espera que los saluden. Amén. Son los que saben normas de urbanidad. Son los que saben muy bien cómo comportarse dentro y fuera de la congregación. Somos los promotores del buen trato. Frente a la violencia que vemos, nosotros somos los promotores del buen trato y tenemos que empezar por nuestras casas. Tenemos que ser pioneros. De repente tú me dices, bueno, pastor, pero a mí no me dan oportunidad. Hermano, oportunidades hay para todos. ¿No te gustaría compartir la palabra? Te doy una idea. Siembra en el reino de Dios. Amén. Manda a hacer 1 millar de lapiceros y ponle un texto bíblico. Te va a salir a 30 céntimos al por mayor cada lapicero. Obséquialo a tus amigos, a tus familiares. Siembra la palabra nunca volverá vacía. Amén, gloria a Dios. ¿Qué me vas a decir que es imposible? ¿Cómo para comprar el trome si tienes plata? Lo que nos falta es decisión, marcar la diferencia, ser pioneros, decirle al Señor, dame idea, Señor, para marcar la diferencia. Acostúmbrate a hacer lo que otros no están haciendo. Segunda característica. ¿Qué más nos dice aquí el libro de los Hechos? Capítulo 11, verso 20. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Eso es lo que predicaban, el evangelio del Señor Jesús. No predicaban sacadera de plata. No predicaban los polos mojados, la manguera ungida. Tantas cosas que vengo escuchando en estos días. En una congregación el pastor le dice, muy bien hermanos, ¿cuántos son ovejas del Señor? Amén. ¿Son ovejas? Amén. Muy bien, vamos a salir al parque y todos a comer pasto porque somos ovejas. Amén. Y todos salen como carneritos a comer pasto, tan tirados. Son ovejas del Señor. Fíjate pues, hermano. El Señor no nos manda a hacer show. Lo que hicieron estos hermanos fue anunciar el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué cosa es el evangelio? Poder de Dios. Y Pablo, ¿qué cosa decía? No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. La religión es poder del hombre, pero el evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que predicar. Un evangelio poderoso que cambia a la persona, que transforma nuestra manera de pensar, que desarrolla un nuevo estilo de vida en nuestras vidas. Tenemos que volver a la palabra y predicar el evangelio de Jesús. Amén. Tercera característica de la iglesia de Antioquía, con su Biblia. Versículo 23. Llega Bernabé a Antioquía enviado por la iglesia de Jerusalén, y cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios. Se regocijó. ¡Qué bien! Hermano, cuando servimos al Señor, nos gozamos en el Señor. ¿Cuántos sirven renegando, amargados? O como me dijo un pastor una vez, ya estoy harto de esta iglesia, hermano. Los voy a electrizar. Fíjate, este es un sicario, este no es pastor. Está renegando, no, hermano. Servir al Señor da gozo. Viernes y sábado hemos tenido una conferencia sobre la apostasía en el siglo XXI con 600 pastores. Pero yo estoy desde las 10 de la mañana en diferentes congregaciones porque todas se pusieron de acuerdo para que se pueda compartir la palabra hoy día. Vengo desde Año Nuevo, en la mañana de la Victoria. Ahora aquí en Condeví, de aquí paso para Zárate. Pero no lo tengo que hacer renegando. Con gozo. El Señor nos da las fuerzas. Amén. Gozo da servir a Cristo. No seas quejoso. No seas negativo, pesimista. Algunos vienen a la congregación a renegar, producto de su ansiedad, y se desesperan. ¿Y por qué hasta ahí? ¿Por qué han puesto eso ahí? Sáquenlo. Lo saca, solo destrozo. Tranquilízate, hermano. Los cristianos nos gozamos. Tenemos buen humor. Cálmate, hermano. Llega Bernabé, ¿y qué dice el versículo 23? Se regocijó. ¿Cuántos están gozosos esta tarde aquí? Amén. Cuando venimos a la casa del Señor nos gozamos en la presencia del Señor.
Jeremías capítulo 16 dice que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, comemos la palabra, la masticamos y la palabra nos da gozo. Porque le encontramos sabor a la palabra. ¿Quién te ha dicho que ser cristiano significa tener cara de sargento? Mentira, Señor. Los cristianos marcamos la diferencia. Nosotros no necesitamos mandarnos un troncho o no necesitamos licor para estar contentos. La presencia del Señor es suficiente. Con mayor razón cuando estamos en un aniversario. Con mayor razón cuando estamos celebrando 12 años. Es la victoria del Señor y la victoria del Señor es nuestra victoria también. Por eso estamos contentos esta tarde aquí. Señor nos da la vida, nos da el privilegio de servirle. No es una carga, es un honor servir al Señor. Y lo hacemos con gozo. Pero cuando llegó, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La tercera característica de la iglesia de Antioquía es que la iglesia de Antioquía fue una iglesia con propósito. Fue una iglesia pionera. Fue una iglesia que evangelizaba, anunciaba el evangelio. Número 3, fue una iglesia con propósito. El Señor los ha puesto en este lugar porque el Señor tiene propósito y esos propósitos tendrán que cumplirse. Se oponga quien se oponga, venga lo que venga. Cuando el Señor abre una puerta, nadie lo puede cerrar. Qué importante es entender que cuando estamos en los propósitos de Dios, Dios nos guía, Él nos va a facilitar y sus propósitos se tendrán que cumplir. Amén. Amén. Hasta donde yo entiendo, me imagino que la iglesia va a seguir creciendo y en algún momento tendrán que trasladarse tal vez a otro lugar. Y los propósitos de Dios tendrán que cumplirse. Algunos dirán, ojalá. Esos que dicen ojalá, esos no son cristianos. Esos son musulmanes, porque dicen ojalá. Por eso claman a Alá. Nosotros clamamos al Señor. Nosotros decimos, los propósitos de Dios se van a cumplir. Sí, Señor. Cuando el Señor abre las puertas, nadie las puede cerrar. Ahora, ¿qué pasó en esta iglesia? Sigamos viendo. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. La iglesia de Antioquía se convierte en la iglesia de las oportunidades. Fue precisamente en la iglesia de Antioquía donde Saulo, que después se llamaría Pablo, empezó su ministerio. Y empezó como asistente, para después llegar a ser el apóstol de los gentiles. Escuchen, estimados hermanos que son líderes. El que quiere aprender a mandar, primero aprende a obedecer. Nunca intentes serruchar el piso a tu líder. Las cosas no te van a ir bien. El principio bíblico es tal como lo encontramos aquí. Saulo llegó a Antioquía invitado. Saulo no llegó y se metió en la iglesia de Antioquía y dijo, bueno, hermanos, me tienen que recibir porque el Señor me ha mandado. He tenido una revelación y aquí estoy. Porque eso está de moda. Yo estoy cansado de la gente que me para llamando, pastor, sí, pastor, tengo una palabra profética para su iglesia y el Señor me ha dicho para que este domingo esté en su iglesia. ¿Así? ¿Quién es usted, hermano? Fulano de tal, pastor. ¿A qué tal, hermano? ¿Sabes qué? El Señor me acaba de hablar para que no te invite. Punto, ¿sabes? Porque ese no tiene palabra. Ese lo que quiere es recibir algo, está desesperado. Es un sobreviviente, yo le llamo mercachifle. Los siervos del Señor esperan que los inviten. Ese es el principio ético. No se paran regalando, no se paran ofreciendo, no paran con su cartelón, predicador disponible, cobren soles. Ah, porque estoy en remate. Oh, hazme el favor, hermano. ¡Qué vergüenza! Saulo llegó a Antioquía invitado por Bernabé. Bernabé fue hasta Tarso. 14 años habían transcurrido desde la conversión. Él siguió preparándose. Estuvo 3 años en el desierto. Siguió trabajando, armando sus carpas con pelo de cabra. No se desesperó. Llegó el momento. En el tiempo de Dios las cosas son exactas. Y el Señor le dijo a Bernabé, anda, búscalo y tráelo para que te ayude.
Y así llegó Saulo como invitado, como asistente, como ayudante. Después llegaría a ser el gran apóstol de los gentiles. Qué importante cuando una iglesia es semillero, cuando una iglesia es el centro de las oportunidades. Yo me alegro porque desde que conocí al pastor Samuel en la iglesia Divino Maestro, son muchas las promociones que se han formado. He tenido como alumno hasta hace poco al pastor Abraham Loaiza. Se formó con Divino Maestro, viajó a Japón, ahí se casó, su esposa es japonesa brasilera, estuvo en la conferencia, ha sido uno de mis alumnos, y un día me acerco a conversar y le digo, ¿de dónde vienes? Y él me dice, ¿no me reconoce? La verdad que no, hermano. Divino Maestro del pastor Samuel Ramírez. Y me acordé. Después otro pastor, Joel, que está por aquí cerca, me parece, también mi alumno. Me dice, ¿se acuerda, pastor? Sí, le digo, Samuel Ramírez. Qué bien. Una iglesia tiene que ser semillero. Un líder es aquel que forma líderes. No tengamos temor de que surjan nuevos líderes. Un día no estaremos, somos pasajeros, somos peregrinos, tendremos que dejar la posta y otros tendrán que continuar. Amén. Moisés dejó la posta, Josué tuvo que seguir. Pablo dejó la posta, Timoteo tuvo que seguir. Precisamente el Señor usó esta iglesia de Antioquía para que sea una iglesia semillera. Allí empezó su ministerio Saulo, el que después llegaría a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Cómo el Señor usa a esta iglesia? Yo estoy convencido que el Señor también lo va a usar a ustedes para dar un testimonio aquí en Condevía. El Señor los ha puesto a ustedes con propósito. Yo nunca me voy a olvidar, una vez me invitaron dentro de las tantas oportunidades. Y cuando estaba llegando a la congregación, no estaban aquí, estaban por otro sitio. Por ahí llegaban unos hermanos con su bombo. Habían hecho sus aires libres. Yo ni los conocía, pero me pasaron la voz. Y le digo, ¿de dónde son? Vamos a la iglesia, pastor. ¿Qué iglesia? ¿De donde usted va a predicar? Ah, le digo, vamos juntos entonces. Qué bonito. Qué bonito. Cuando una iglesia es semillero. Sí, hermanos, Antioquía lo fue. Pero ¿qué más? Versículo 26. Cuarta característica. A ver, recordemos. Primera característica, pioneros. Número 2, evangeliza. Número 3, iglesia con propósito. Número 4, iglesia de las oportunidades. Número 5, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y enseñaron a mucha gente. Fue una iglesia que se preocupó por la enseñanza, por la capacitación, por la instrucción, por la preparación, por la actualización. Ese es el talón de Aquiles de la iglesia. Y cuando no tenemos hambre de la palabra, cuando no tenemos disponibilidad para aprender, ahí nos vamos a quedar con un raquitismo espiritual. Nos vamos a dejar llevar por estas corrientes, ocurrencias humanas. Tenemos que aprender de los hermanos de Berea. Lo escuchaban a Pablo y en su casa seguían estudiando para confirmar si es que lo que Pablo enseñaba era palabra de Dios. Qué importante es cuando la iglesia tiene hambre de la palabra, cuando tienen deseos de aprender, de prepararse, de capacitarse. En estos días yo me encontré con una persona en una iglesia evangélica. Lo saludo y cuando me acerco me doy con la sorpresa de que huele a alcohol. Yo lo estuve observando y aparentemente parecía muy espiritual, glorificaba al Señor, cantaba, pero cuando converso con él, yo tengo el olfato desarrollado, ¿eh? No, este está tomado. Lo llevo a un costadito y le digo, hermano, disculpa, tú estás tomando. Me mira, ¿no? Le veo los ojos así medio rojos. Y me dice, sí, pastor, yo no voy a ser como la mayoría de la iglesia que son hipócritas. Hacen cosas y lo niegan. Yo sí, he tomado, pastor. Y además, pastor, yo solamente lo hago porque doy cumplimiento a lo que la Biblia me enseña. ¿Cómo le dije? Sí, pastor, en Proverbios 31, allí el Señor me enseña que debo tomar.
No siempre, pero de vez en cuando. Yo lo quedé mirando y le digo, ¿qué pasaje me está? Proverbios 31. Y me hizo leer el pasaje. Tuvo la desfachatez. Vamos a leerlo juntos. Mire, usted también se va a sorprender. ¡Qué barbaridad! La falta de enseñanza de la palabra lleva a la gente a que lea la Biblia como le da la gana y lo aplica pues como se le ocurre. Así que tomaba sus agüitas en cumplimiento de lo que dice Proverbios 31, versos 7 y 8. Fíjense lo que me hizo leer. Proverbios 31, 7 al 8. Beban, no, versículos 6 y 7. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Y me dijo, yo estoy cumpliendo con esto, pastor. Oye, yo lo quedé mirando y dije, este bandido saca el texto fuera de su contexto y lo acomoda. Borrachín, yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Tú me puedes palabrear, pero lo que la Biblia dice en síntesis es, ningún borracho va a entrar al reino de los cielos. Y punto. A ver, voy a preguntar en esta tarde, ¿cuántos creen que esta es palabra de Dios? Amén. Amén. Mire, ¿cuántos borrachos hay esta tarde también aquí? Pero hay que entenderlo bien, pues, hermano. O sea, ahora te va aplicando. Tenemos que leerlo en su conjunto. Es como el hermanito que le pegaba a la esposa y uno va a llamarle la atención y me dice, un momentito, pastor. Aquí Hechos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cachascanista, hermano. ¿Cómo va a usar la palabra de esa manera? No. La falta de enseñanza. La iglesia de Antioquía fue una iglesia que se preocupó por la enseñanza. Usted va a detectar tantas cosas raras. Pero uno vuelve a Hechos, la iglesia de Antioquía. Permítanme 5 minutos. Las últimas características. Hechos 11, 26. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano surge precisamente de esta iglesia. Fue una iglesia con identidad. Fue una iglesia, los amigos, los vecinos comenzaron a identificar y a reconocer y a decirle, esos son cristianos. Pero ¿a quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. ¿Qué cosa significa discípulo? Seguidor, alumno, aprendiz, estudiante, uno que quiere estar cerca del maestro. Así eran los de Antioquía y la gente le puso ese nombre. Ahí están los cristianos. Una iglesia con identidad. Hermanos, uno de los problemas de la iglesia evangélica en estos días es la crisis de identidad. Cualquiera dice soy cristiano. Hay muchos que nos quieren convencer de que son cristianos, pero sin embargo son reverendos faranduleros. Un día están con el Señor y otro día están coqueteando con el mundo. No podemos tener dos señores. Cristiano quiere decir que está identificado con Cristo. Cristo es su Señor, no solamente su Salvador. Cristo ha cambiado su vida. Cristo es el director de su vida. Es el que comienza a influenciar en todo lo que hace. Eso sucedió con los hermanos de Antioquía. Los versículos del 27 al 30 dicen que vino hambre en todo ese lugar. Y los hermanos de Antioquía, a pesar de que era una iglesia muy nueva, tomaron una decisión: apoyar económicamente con una ofrenda. Por lo tanto, la iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia solidaria. A ver, ¿cuántas características hay? Primero, es una iglesia pionera. Número 2, una iglesia que anuncia el evangelio, evangelizaba. Número 3, una iglesia con propósito. Número 4, la iglesia de las oportunidades, ahí empezó Saulo. Número 5, es una iglesia que enseña. Número 6, es una iglesia con identidad, ahí se les llamó cristiano. Número 7, es una iglesia solidaria. Y una última característica de las tantas que podríamos enumerar está en Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 3. Es precisamente de esta iglesia que salen encomendados, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia misionera. Es la iglesia que envía como misioneros a Pablo y a Bernabé. Tenga mucho cuidado cuando usted le da el púlpito a alguien.
En estos tiempos cuando hay muchos advenedizos. Y cuando uno le pregunta, hermano, ¿y usted de qué congregación? No, yo voy a donde el Señor me manda. Sí, pero ¿de qué congregación? No, yo estoy por allí, a donde el Señor, hay tanto por... Sí, hermano, pero ¿qué congregación lo manda usted? Bueno, estoy viendo, ¿no? ¿Por dónde voy a congregar? No, este es sospechoso. Este va a traer problemas. Este va a traer problemas. Pablo, Bernabé, el apóstol de los gentiles, Pablo, salió encomendado por la iglesia de Antioquía. Cuando terminó su primer viaje misionero, ¿sabe lo que hicieron? Regresaron a Antioquía para informar cómo les había ido en su primer viaje misionero. Ese es el orden que encontramos en la palabra. Todas estas características y muchas más nos deja la iglesia de Antioquía, iglesia histórica, iglesia verídica, iglesia que es un paradigma para nosotros. ¿Se da cuenta que sí encontramos modelos para una congregación en estos días? Dejemos de estar observando las ocurrencias y hay que volver a la palabra. Cuando volvemos a la palabra, podemos dar pasos seguros. La iglesia es la reserva ética y moral de esta nación. Después de la iglesia cristiana, díganme ustedes qué más queda. La iglesia tiene una tremenda responsabilidad. Somos la luz, somos la sal. Tenemos que cumplir con nuestra tarea. Al igual que Nehemías, tenemos que reconstruir los muros de la moral, de la ética y de la integridad. Dejemos de estar siendo distraídos por otras cosas. Hay que volver a la palabra. La iglesia es del Señor. Las ovejas están prestadas. Un día el Señor nos pedirá cuentas. Él es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor y el gran pastor, el que dio su vida en la cruz. Amén. ¿Se siente usted parte de la iglesia del Señor? Amén. Pues hay que alimentarse de la palabra. Hay que agradar al Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Que encuentre una iglesia dispuesta a agradar a su Señor. Si seguimos examinando, vamos a encontrar muchas más características. Solamente menciono estas que son muy generales. Pero cada una de las iglesias que encontramos en la palabra de Dios tiene lecciones para nosotros. Que en esta tarde no solamente nos alimentemos con más información, sino que a la vez reflexionemos y que sea el Espíritu Santo el que ocasione un cambio de actitud en nuestras vidas. Amén. ¿Podemos orar? Amén. ¿Le damos gracias al Señor? Amén. Vamos a agradecerle. Señor, te damos las gracias por el tiempo que usamos. Te damos las gracias por estos 12 años. Te damos las gracias porque en tu gran misericordia nos das todavía la oportunidad de servirte. Gracias por todos estos años. Tú, Señor, has permitido que puedan surgir líderes, pastores, siervos que están en diferentes lugares. Usaste esta congregación. Usaste a tu siervo Samuel Ramírez. Dale las fuerzas, dale la salud, amplía su visión, obra en su familia y obra en los líderes de esta iglesia, que puedan dar un testimonio aquí en esta comunidad. Obra también en tus siervos, en los pastores que nos honran con su presencia esta tarde. Bendice a tu pueblo, Señor. Derrama abundantes bendiciones. Gracias por todo lo que nos das. A ti, Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Para ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo nuestro reconocimiento y todas las aleluyas solamente para ti, Jesús. Padre, lo expresamos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Feliz aniversario y un honor para mí estar con ustedes. Bendiciones.